En una noche en que la lluvia parecía querer borrar los contornos del mundo, la Sina dio a luz en la penumbra. Era la noche de 1852 en la Facenda Santa Amelia. Los relámpagos delineaban la silueta del caserón y el viento traía un olor a tierra mojada que pegaba en la garganta. Clotilde respiraba con la urgencia de quien conoce el precio de un secreto. Fuera descubierto, ese secreto no sería solo suyo, sería sentencia para una vida nueva que acababa de llegar al mundo. La casa grande dormía en su brillo de lámparas y mantos. El barón Antonio, con su imponencia de siempre, no se encontraba en el lecho. Fue precisamente esa ausencia, un viaje de negocios que prolongaba su desinterés, la que ofreció a Clotilde la frágil posibilidad de elegir. En la habitación contigua, Tania, la partera, murmuraba más con las manos que con la voz. Joana esperaba en el corredor, una sombra de paciencia que había aprendido a sostener toda clase de silencios. Cuando el llanto de la niña rompió la noche, Clotilde sintió que el mundo entero se inclinaba sobre ella. La ternura, el terror y una culpa antigua. Sabía que no podía pronunciar quién era el padre sin encender una violencia que no se apaga con palabras. El honor en aquella casa se medía en actos y en sangre. Lo que decidió en esos primeros instantes no fue un plan heroico, fue un cálculo desesperado por salvar lo esencial. Entregó a la criatura envuelta en un chal de seda y lluvia a Joana, con voz temblorosa y firme al mismo tiempo. Cuídala como si fuera tuya. Deja que el mundo la conozca con ese nombre y que un día, si es posible, la verdad sea suya. Lo que sucedió esa noche era el resultado de 2 décadas de imposiciones. 20 años atrás, Clotilde había llegado a Santa Amelia como una dote envuelta en ropas finas y expectativas. Su matrimonio con Antonio fue un contrato susurrado en la notaría de la comarca. La unión consolidaba tierras, relaciones y un apellido que debía florecer. Para él, la figura de la esposa era una extensión de su estirpe. Para ella, fue primero una lección de soledad. Mientras el varón gobernaba con la frialdad de quien cree que la tierra responde a su voluntad, la facenda vivía en sus ritmos. El día comenzaba antes del alba, y la noche cerraba con candilejas y secretos. Sergio existía en una tensión que pocos en la casa grande notaban por más tiempo que el necesario. Esclavo, sí, pero hombre de confianza. Su oficio iba desde el arreglo de la hacienda hasta la intimidad de las conversaciones que nadie más quería sostener. Tenía manos acostumbradas a trabajar el barro, la sierra y los silencios, y unos ojos que guardaban historias de otros lugares, de negros que habían llegado de costas distantes y que conocían la disipación del mundo como una herida común. En la facenda, su figura era a la vez instrumento y refugio. Instrumento para el varón, refugio para quienes lo necesitaban. Entre él y Clotilde hubo, con el tiempo, un reconocimiento que nadie en la mesa opulenta sabría explicar. No fue una pasión ostentosa, ni un escándalo. Fue un hilo de humanidad entre 2 seres que aprendieron a nombrarse con la mirada en medio del frío dictado por las convenciones. El embarazo no llegó como un castigo ni como una solución. Fue una realidad que se impuso con la clara evidencia del cuerpo. Para Clotilde, cada movimiento del feto era una cuenta que sumar en la balanza de las consecuencias. ¿Qué haría un varón con un hijo de otro hombre que no fuese su herencia legítima? La respuesta era conocida. La mujer sería humillada, la criatura apartada o eliminada, y la facenda, en su lógica, cuidaría de borrar todo aquello que manchara su reputación. Ahí, en ese cálculo frío, nació la estrategia. Ocultar la paternidad, simular una entrega, proteger al padre si fuera menester, y esconder la verdad detrás de papeles, joyas y silencio. Tania fue la complicidad más visible. Partera por oficio y por deber, ella supo que la ley del cuero y la cuerda no bastaría para decidir la vida de aquella niña. Fue Tania quien preparó los envoltorios, quien buscó en el arcón la cadeneta de la madre para hacerla parecer regalo de nacimiento legítimo, quien lavó y vistió a la criatura con la delicadeza de quien sabe que el detalle puede salvar una identidad. Joana, por su parte, recibió a la niña como si la hubiera parido, con manos calladas y una ternura que no preguntaba títulos. A cambio, recibió promesas.
documentos que la autorizarían a liberar a la niña algún día, joyas que podrían cambiar la posición legal de una vida, monedas que comprarían la posibilidad de pasar por ciudadana. Clotilde juró que haría todo cuanto estuviera en su poder para que la criatura, Florinda, que sería su nombre, tuviera la libertad que la ley en aquella época negaba con el peso del patriarcado. La alforria, palabra que significaba tanto, era la salida legal que Clotilde intentó comprar. No solo era un pedazo de papel, era el reconocimiento de que una vida no sería nunca propiedad. Los documentos que se urdieron con la ayuda del primo de Clotilde, un hombre que tenía influencia en las oficinas de la ciudad, simularon la venta de la recién nacida a una figura libre o la liberación anticipada, lo que permitiera a Joana actuar como madre sin la sombra constante de la ley que etiquetaba a los cuerpos. En los rincones de Santa Amelia, esas piezas fueron tejidas con el silencio de quien sabe que la mentira se convierte en escudo cuando la verdad mata. Sergio, mientras tanto, fue colocado en la página del olvido. Ante los ojos del varón y de la ley, fue vendido para siempre a las minas de la región de Minas Gerais, destino brutal que significaba separación y trabajo hasta morir. Pero el primo de Clotilde hizo lo que las oficinas no podían ver en su pulcritud. Fingió la venta, pagó a quien habría de llevarlo, y con secretos y sobornos orquestó la apariencia de una pérdida. Sergio supo que su salida no tenía la plenitud de una libertad auténtica. Lo esperaba un viaje que debía terminar en la clandestinidad de un lugar seguro, con la promesa de volver algún día si las piezas del tablero se acomodaban. Así, la supervivencia del hombre quedó atada a la discreción, a la lealtad de un puñado de personas que por diferentes motivos decidieron contradecir las normas. En la facenda, la ausencia del varón sirvió como telón. A ojos del mundo la casa grande permanecía intacta, pero por detrás de las puertas y las cortinas se fraguaron acuerdos de acero. Clotilde entregó a Florinda a Joana y por fuera fingió una calma que sus facciones no sostenían. Le dio a Joana algunas joyas de la coqueta, una suma de monedas y los papeles que simulaban alforria. La operación no fue perfecta. Una mentira siempre deja huellas. Pero en el bolsillo de Joana quedó el chal con el olor de la madre y la certeza de que aquella niña tendría al menos una posibilidad. Florinda creció en una cabaña de barro cerca de la cañada, con la mirada de Joana como norte inquebrantable. Allí aprendió a nombrar las plantas, a distinguir el canto de los pájaros al amanecer y a leer, cuando pudo, las letras ensayadas en cuadernos prestados. Joana le enseñó que el mundo se sostenía con el trabajo y con la dignidad del gesto. Le enseñó también a guardar silencios, porque había que proteger algo que no podía ser contado a cualquiera. Florinda no conoció, en sus primeros años, la etiqueta de la casa grande. Conoció el contacto de la tierra en las manos, la cocina sin adornos, y el rumor de una mujer que la cuidaba con la intensidad de quien vela por el corazón de otro. Aún así, las preguntas fueron creciendo en ella como plantas que no entienden de cercas. ¿De dónde vengo? ¿Por qué mi cuna estuvo cubierta por esa seda que Joana decía provenir de tiempos mejores? La curiosidad no es rebelión, es necesidad de completar el mapa propio. Florinda desarrolló la llave de su deseo. Quería saber quién era su padre, qué nombre tenía la sangre que corría por sus venas. Joana contestaba con historias de ancestros, de viajes lejanos y de la bondad de la Siná, pero siempre volvía al mismo punto, que la verdad podía traer peligros y que había que esperar el tiempo prudente. La vida pasó. Florinda se transformó en mujer con la fortaleza que da la convivencia con la tierra. No ostentaba pasiones grandiosas, sino una firmeza cotidiana. Las joyas depositadas en su nombre fueron guardadas con celo y, en secreto, se depositaron también los papeles. La promesa de libertad, una concatenación de letras que, según Joana, algún día abrirían puertas. Pero la joven no quería esperar indefinidamente. Quería mirar a los ojos de quienes tenían la respuesta. Quería oler las sábanas de la casa grande, escuchar el eco de los pasos en el corredor que había visto solo de lejos, y más que nada, deseaba confrontar el rumor que la nombraba hija de una casa que ni la reconocía. El viaje hacia esa respuesta
comenzó con una carta. No fue una misiva arrogante ni una demanda desafiante. Fue un oficio prudente que Florinda obtuvo gracias a un contacto en la villa. Una recomendación sencilla para trabajar en la Facenda Santa Amelia. Era una invitación que no prometía gloria. Prometía la posibilidad de estar cerca de lo que la definía. La carta decía lo justo. Una joven con buenas manos, dispuesta al servicio en la casa grande, fue aceptada con la naturalidad con que la Facenda tomaba cuerpos, como recursos de trabajo, pero también, sin saberlo, como un huracán en ciernes. Al llegar, la primera visión que Florinda tuvo de la casa grande no fue la magnificencia de su fachada, sino la huella humana que había en cada pared, el humo que se adhería a las vigas, la manera en que los hombres se movían con prisa, la vigilancia de Rodolfo, el feitor, cuyos ojos finales eran siempre el puente entre la voluntad del varón y la obediencia de los demás. Rodolfo tenía la calma de quien patrulla su reino. No preguntaba de más, pero veía todo. Para Florinda, su figura fue una primera advertencia. Para otros, apenas un funcionario más. Clotilde, ahora ciñá con el peso de 2 décadas de secretos, vivía la llegada de la joven como una apertura de heridas que preferiría mantener cerradas. Cada vez que escuchaba pasos nuevos en el pasillo, su cuerpo recordaba la noche de lluvia. Su relación con el varón se había endurecido en algo más parecido a una tregua que a una convivencia. Convivían en la misma casa, separados por un océano de intereses. Ella cuidaba del título, mientras él cuidaba de las ganancias. Esa distancia fue, por un tiempo, una forma de supervivencia. Pero con la presencia de Florinda, la distancia adquirió filo. La Facenda reaccionó de maneras pequeñas y acumulativas. Miradas que se sostienen demasiado tiempo, sirvientes que intercambian cuchicheos en la cocina, el perro que dejó de ladrar ante una mano que le resultaba familiar. Para Florinda, muchas de esas señales eran hermosas o insignificantes. Para Clotilde, eran recordatorios de que cada paso de la joven acercaba la sombra de un secreto que no podía alumbrar sin riesgo. A partir del primer día en la casa, Florinda comenzó a conocer los lugares que su memoria intuitiva ya parecía habitar: la galería donde las mujeres cocían a la luz de la tarde, la cocina con sus vaporosas fragancias de arroz y carne, la biblioteca que siempre olía a cuero y polvo. Fue allí donde una tarde encontró una pequeña caja escondida en el fondo de un armario viejo. Dentro, algunas monedas gastadas, un trozo de sedal y un pañuelo bordado con iniciales que no supo leer del todo. La sensación de reconocimiento fue inmediata. Algunas cosas no necesitan nombres para despertar pertenencia. Clotilde observaba esas exploraciones con una mezcla de pánico y dolor. En su interior, la mujer que había tomado decisiones calculadas se quebraba en momentos en que deseaba poder volver atrás. En monólogos que se quedaban en su cabeza, ella se repetía razones y justificaciones, que había hecho lo que fue necesario para que la niña viviera, que el costo de la verdad hubiese sido demasiado alto para cualquiera de los dos, que la mentira era una muralla para proteger. Pero esas explicaciones eran insuficientes ante la mirada de Florinda, que empezaba a hacerse preguntas más precisas y peligrosas. En la casa grande, rumores más sutiles empezaron a tomar forma. El varón, cuando notó la presencia de Florinda, no la miró con la furia que Clotilde temía. La vio con la curiosidad de quien revisa una inversión nueva. ¿Qué podía la joven aportar al orden de su casa? Solo cuando una criada coló un comentario sobre la similitud del gesto de la muchacha con el de la ciñá, el varón fingió indiferencia mientras la ira se hacía trabajo frío. Sus decisiones se convirtieron en planes soterrados: verificar antecedentes, controlar movimientos y, si era necesario, restaurar el honor con medidas que nadie nombraría en voz alta. Sergio, protegido por la red discreta del primo y otras manos amigas, vivía lejos de la Facenda una vida de vigilancia. La palabra libre le era todavía esquiva. Sus pasos eran libres, pero su identidad seguía marcada por cautelas. La promesa de volver existía como una llama contenida, un fuego que debía ser encendido en el momento más seguro. Cuando oyó por rumores viajeros que una joven trabajaba ahora en Santa Amelia
y que su nombre era Florinda, su corazón tembló ante la posibilidad de que aquello fuera una verdad que le perteneciera. No fue una decisión inmediata la de volver. Los peligros eran muy reales, pero la esperanza se fue anidando como una dirección. Quizás la hora de la reparación llegaría. El primo de Clotilde, que había hecho la operación con los papeles y la simulación de la venta, observaba con recaudo la llegada de Florinda. Él conocía la argamasa necesaria para mantener la ficción legal en pie. Los sellos, las firmas y los testigos que en el momento apropiado demostrarían lo que la facenda debía callar. Si la casa grande se derrumbaba, su responsabilidad sería grande. Si se mantenía firme, la coartada debía sostenerlo todo. Por eso insistió en mantener discreción e ir desplegando poco a poco las pruebas que le permitirían a la Sina y a Joana reclamar lo que había sido prometido. La tensión fue lenta, como un reloj que marca segundos cada vez más prolongados. Florinda, por su parte, no venía armada con resentimiento ni deseo de provocar. Venía con curiosidad y con la intuición de que la verdad era una puerta que abría otras puertas. Cada conversación que sostuvo con los sirvientes fue un mapa. Cada objeto que tocó, una pista. Encontró en la memoria de algunos empleados señales de afecto de la Sina hacia una niña. Comidas especiales dejadas en discretos platillos, una cuna apenas visible en una despensa, prendas que desaparecían y nunca se discutían. Esos pequeños resquicios comenzaron a formar una imagen que, aunque incompleta, la empujó a seguir adelante. El varón, por su parte, no esperaba que Florinda supiera nada. Para él, el orden era una suma de cosas visibles, testimonios, bienes y, sobre todo, el silencio de quienes eran silenciados. Pero la identidad no se deja enterrar tan fácilmente. A veces aparece en la sonrisa de una mujer, en la manera en que tiende la mano a un niño, en el olor de un chal guardado como reliquia. La presencia de Florinda, a poco, empezó a cocinar un desorden que provocaba pequeñas grietas, una criada que tardaba más tiempo en regresar a sus tareas, un jardinero que miraba al cielo como si esperase señales, Rodolfo que tomó nota y ajustó sus rondas. En uno de esos días de patio encendido, Florinda tuvo su primer encuentro con Clotilde. Fue breve, apenas un cruce en la galería, pero para ambas tuvo la gravedad de un presagio. Clotilde dejó que la mirada rozara la de la joven. En esa fricción sintió la familiaridad de algo que había ocultado mucho tiempo. Florinda, por su parte, reconoció sin saber por qué la calidez contenida en la figura de la Sina. No hubo palabras en ese instante. Las palabras se hicieron necesarias después, y ahí empezaron a formar un nudo en el estómago de Clotilde. Debía decidir hasta qué punto ayudar sin exponerse a la destrucción total. Si te interesa seguir la historia de la Facenda Santa Amelia y sus secretos, suscríbete para no perder la continuación. La rutina de la Facenda continuó, pero con sombras nuevas. Florinda aprendió que había cantos que solo las mujeres de la casa grande se permitían cantar, y que la noche era un lenguaje que enseñaba los nombres verdaderos de las cosas. Comenzó a reunirse en los tiempos libres con Joana, quien le daba recetas y palabras en voz baja. Mantén la calma, hazte amiga de la casa, observa. Joana, en privado, le contaba retazos de una historia concebida para no romperlos. Hablaba con ternura de la Sina sin nombrar el secreto por completo. Florinda, con la impaciencia de quienes quieren saber, pedía más. Joana, con la firmeza de quien ha comprendido que las verdades a veces pesan demasiado, la contenía. El clima en Santa Amelia fue cambiando de color. Los trabajadores notaban la tensión, los criados intercambiaban miradas. Para algunos, la llegada de Florinda fue una anomalía más. Para otros, la promesa de un cambio que ni siquiera se atrevían a nombrar. Rodolfo, siempre atento, empezó a registrar movimientos. Visitas discretas de hombres de afuera, el paso del primo de Clotilde, monedas que cambiaban de mano sin que nadie las preguntara. El varón se mantuvo en su despacho. Su presencia fue menos física que una idea que se proyecta. Autoridad, decisión, amenaza. El destino de todos, sin embargo, no se decide en los despachos, sino en el cruce de acciones pequeñas. Una tarde,
La curiosidad ganó terreno. Florinda encontró otra cosa, un medallón escondido entre los libros de la biblioteca, con una letra diminuta y un nombre inscrito que la dejó lívida. Ese nombre, para la Sina, era la marca indeleble de aquello que ella había querido ocultar. Para Florinda, era una pista demasiado clara para dejar pasar. La caja de Pandora parecía dispuesta, y el aire en la facenda se volvió más cortante. Clotilde, tomada por la necesidad de proteger lo que ya no podía negar en la mirada de la joven, comenzó a tramar. No fue inmediatamente la misma persona que en la noche de la lluvia. Ahora era una mujer que trataba de recomponer sus errores con la temeridad de quien sabe que para reparar hay que arriesgar. Planeó encuentros que parecían improvisados y mandó a Rodolfo a tareas que distrajeran la atención del varón. Todo era prueba y error. Todo estaba cargado de urgencia. El retorno hacia la verdad tenía pasos lentos y otros abruptos. Florinda estuvo a punto de descubrir por accidente un documento sellado. Tania, que aún guardaba la memoria de la noche del parto, pasó junto a la joven y con un gesto casi imperceptible pospuso la revelación. Joana, con su fondo de coraje, empezó a murmurar en la cocina sobre futuros posibles. Y Sergio, lejos, escuchó en las conversaciones de viajeros un rumor que lo llenó de incertidumbres. Que en Santa Amelia había una joven que parecía llevar la sangre de alguien que él conocía. El choque entre las verdades acumuladas y las decisiones por tomar fue creciendo como presión en un recipiente sellado. Nadie, todavía, podía prever la explosión, pero las piezas se movían en su dirección. La Sina, que había protegido el secreto con la lógica de una madre asustada, ahora comprendía que su acto de ocultación requeriría de nuevos actos para sostenerse. El primo, que había protegido a Sergio, comprendía que la mentira tendría un precio. Rodolfo preparaba su lealtad según el viento. El varón, aunque confiado, empezaba a tocar el filo de la sospecha. La noche en que Florinda se detuvo frente a la ventana de la galería y miró hacia el lado donde la casa guardaba sus mayores secretos, la lluvia volvió a caer. No fue tan fuerte como la de la noche de su nacimiento, pero la humedad en el aire parecía sancionar una coincidencia que nadie en Santa Amelia podía negar. Los viejos secretos vuelven cuando menos se los espera. Clotilde, al verla desde la penumbra, sintió que la elección que hizo años atrás regresaba con fases nuevas. No solo debía proteger a la niña, sino decidir hasta qué punto estaría dispuesta a sacrificar su posición para entregarle la verdad. El tiempo en la facenda dejó de ser un transcurrir sereno. Ya no era consolador pensar que las cosas se arreglaban solas. Había que actuar, y actuar implicaba riesgo. Florinda avanzaba con prudencia, pero con una fuerza que sorprendía hasta a quienes la habían criado. Clotilde, por primera vez, contempló la posibilidad de que la salvación de su hija exigiera una acción que cerrara de una vez por todas el pasado del varón. Su pensamiento osciló entre la memoria de la noche de la lluvia y la opción de prender fuego a aquello que la había herido, no en un ímpetu destructivo, sino como último recurso para liberarlo vivo. Y así en la facenda Santa Amelia, las piezas se alineaban hacia un punto que todavía nadie acertaba del todo a imaginar. Las manos que habían tejido la mentira, las de Clotilde, las de Tania, las de Joana, las del primo, empezaron a sentir el peso de sus propias decisiones. Florinda, cada vez más cerca del centro del misterio, no sospechaba aún cuánto la verdad pondría en jaque no solo su identidad, sino la estructura misma que mantenía a Santa Amelia en pie. La próxima escena dependería de la voluntad de quienes preferían la continuidad del orden y de aquellos que, por fin, estaban dispuestos a romperlo. La noche en que la lluvia volvió a insistir sobre las tejas de Santa Amelia, el aire parecía cargado de un presagio que no llegaba a pronunciar palabra. No fue una decisión tomada al azar. Las manos que durante años habían tejido la mentira ahora tenían que desatarla con precisión quirúrgica. Clotilde la sintió de inmediato. El peso de los ojos del varón, aunque distante, podía convertirse en un gesto mortal si llegaba a entender la verdad que flotaba en la casa. La opción de mantener el silencio ya no bastaba. El silencio se había vuelto trampa. Antes de que la tormenta creciera,
Las piezas se movieron con la paciencia de quienes saben que la precipitación puede arruinar hasta el plan mejor calculado. Clotilde llamó a Tania a la pequeña cámara que aún conservaba el olor a hierbas y a lavanda. La partera llegó con la mirada serena de quien ha sido cómplice de muchas vidas y sabe distinguir un acto de amor de una locura. En voz baja, con frases cortas y sin dramatismos, Clotilde explicó lo que había pensado. El varón, si llegaba a confirmar la paternidad de Florinda, era capaz de ordenar medidas irreparables. Había que sacarla de la facenda o perderla para siempre. Tania asintió con la gravedad de quien conoce los remedios y los venenos que la época pone al servicio de la voluntad. Mientras tanto, Rodolfo había empezado a percibir lo que la casa quería ocultar. El feitor, acostumbrado a signos mínimos que delataban inquietudes, notó la tensión en la cocina, la manera en que algunas criadas miraban hacia la galería y cómo un hombre del servicio se demoraba más de lo acostumbrado en las cuadras. Rodolfo no era solo un cuidador de corrales, era quien sabía traducir el lenguaje de la facenda. Sus lealtades eran pragmáticas. Servía al varón, pero también buscaba conservar su posición y, en ocasiones, favorecer la supervivencia de quienes le eran de confianza. No fue por bondad que dejó pasar ciertas cosas, sino por cálculo. Aún así, cuando el varón le ordenó vigilar a Florinda con más celo, Rodolfo sintió un nudo que no supo nombrar. La confesión entre madre e hija ocurrió una madrugada, cuando la casa dormía en un sopor roto solamente por el ruido de la lluvia y el crujir de la madera. Florinda, que ya había reunido algunas piezas, pidió a Clotilde un encuentro. No llevó reproches embotados ni exigencias de venganza. Llevaba una necesidad urgente de verdad. Se sentaron en la galería, bajo la penumbra rodeada por jarrones y retratos que miraban como testigos mudos. La luna se escondía tras nubes que se deshacían en el viento. «Quiero saber», dijo Florinda sin titubear. «No quiero rumores ni medias verdades. Si soy hija de esta casa, quiero mirarte a los ojos y llamarte por tu nombre». Clotilde la observó largo rato. Por primera vez en años, una confesión no la sacudía como una tormenta imprevista, sino como algo que había esperado ser pronunciado. Sus manos, acostumbradas a esconder papeles y a dar órdenes con su gesto más elegante, se entrelazaron en el regazo. «No puedo borrarlo», empezó Clotilde con voz rota y precisa al mismo tiempo. «Lo que hice fue para que vivieras, no para salvar mi honra, para que el mundo no te quitara la vida. En la noche de tu nacimiento te entregué a Joana. Te di un nombre que no era un disfraz sino una salvaguarda. No fue valentía, fue miedo. Miedo de que te arrebatasen y miedo de que, si te nombraba, te mataran para que no quedara rastro». Florinda escuchó y por un instante pareció que el aire dejaba de moverse. Su rostro cambió, del asombro al dolor, del dolor a una rabia contenida que no buscaba destruir sino entender. «¿Y Sergio?», preguntó ella. «¿Dónde está el hombre que dicen que es mi padre?». Para Clotilde, la pregunta volvió a pinchar la costura que había cosido con años de pequeños engaños. Contó entonces, con la verdad medida que no traicionaba a nadie, cómo el primo había fingido la venta a las minas y cómo Sergio había sido llevado a un lugar donde, con la ayuda de amigos y de la discreción del primo, viviría bajo otro nombre hasta que fuera seguro regresar. Contó también sobre las promesas de Alforria y los documentos ocultos en manos de Joana, sobre las joyas que serían, el día adecuado, llave para un acto legal que reconociera la libertad de quien la merecía. Florinda escuchó todo, y en su silencio hubo un proceso que no podía acelerarse, la reconstrucción de un mapa de lealtades y traiciones. Cuando la confesión terminó, no hubo reconciliación inmediata. Hubo, sí, un pacto nuevo. Si Clotilde iba a protegerla, debía hacerlo con transparencia. Y si Florinda quería conocer a su padre, había que encontrar la forma de traerle sin que ello costara la vida de ninguno. Ambos entendieron que la verdad sola no bastaba. Había que actuar. La Casa Grande, sin embargo, no tenía paciencia con la negociación privada. Un sirviente, acostumbrado a llevar mensajes a la oficina del barón, tropezó con un papel mal guardado y leído por error. Había trazos de letras que insinuaban concesiones
y un nombre que le recordó al varón una herida. Nadie sabe cómo fue exactamente que la sospecha llegó al despacho de Antonio, pero cuando el varón interrogó a Rodolfo con la calma de quien está acostumbrado a imponer el miedo, la palabra bastardo apareció en su boca como una sentencia. La ira del varón no fue teatro, fue la preparación de una determinación brutal y pública. Antonio, acostumbrado a resolver los conflictos con la violencia o con la destitución social del agraviado, decidió que la única forma de restaurar lo que él consideraba mancillado sería eliminar la perturbación. Que alguien fuera culpable o no, no era su dilema. Lo que importaba era la apariencia. Ordenó entonces que Florinda fuera recluida y que se aclarasen los hechos. Cuando la palabra aclarar rodó por la casa, pocos entendieron que su significado era de vida o muerte. Rodolfo, atrapado entre la obligación y una moral menos rígida, dudó. Sabía que había modos de hacer desaparecer a una persona sin dejar rastro. Conocía sendas en la noche que llevaban a lugares en los que nadie preguntaba por un cuerpo. No obstante, también conocía a Clotilde y había cierto respeto por la Sina, que no era afecto sino reconocimiento de una jerarquía de la que él mismo se beneficiaba. En esa tensión, Rodolfo tomó una decisión que no fue pública. Colocó a algunos hombres en posiciones que no obedecerían órdenes letales sin pruebas irrefutables. No lo hizo por heroísmo, se lo hizo por cálculo, por el temor a las consecuencias que una muerte sin testigos pudiera acarrear. Clotilde, por su parte, ya había trazado su respuesta. No quería convertir la facenda en un escenario de ejecuciones. Había aprendido que, para salvar algo, a veces había que deformar un acto hasta que la apariencia se volviera creíble. Su plan fue frío en su diseño y ferviente en su propósito. Drogar al varón para que perdiera la capacidad de controlar la casa en una noche, provocar un incendio en un ala poco habitada para crear la confusión necesaria, usar esa confusión para sacar a Florinda a la oscuridad y, mientras tanto, asegurarse de que el varón quedara aislado, sin posibilidad de dar órdenes creíbles ni de impedir la fuga. No deseaba la muerte del varón, deseaba una puerta que cerrara la posibilidad de que él tuviera poder sobre el destino de su hija. Tania preparó entonces un brebaje que parecía un somnífero velado en hierbas y vino. No se describirán ingredientes porque la historia no las necesita. Bastó que el varón bebiera de su copa aquella noche, como lo hacía con frecuencia, confiado en su rutina. Clotilde, con la calma de una mujer que ha repetido en su cabeza cada posible consecuencia, observó cómo la sombra del hombre se hacía más pesada hasta que sus párpados se volvieron demasiado lentos para sostener la vigilancia. El fuego en la facenda no fue un incendio de película con llamas devoradoras desde el principio. Fue primero una chispa controlada en un almacén de paja viejo y húmedo, alimentada con aceite y con el azar de un viento que sopló a su favor. El plan contemplaba que las alarmas naturales de la casa, el ladrido, la gente corriendo, se desencadenaran y que la atención se centrara en salvar objetos y rescatar personas, no en perseguir a quienes salían con discreción. El humo se expandió con la voracidad de algo que no pregunta por aliados. Las llamas lamieron la madera rancia y pronto el olor a quemado impregnó la casa. En la confusión, Florinda fue tomada por las manos por Joana y por Tania. Su corazón latía con la violencia de quien escapar supone perder todo y ganar algo al mismo tiempo. Clotilde, con el rostro empapado y la velocidad de quien no titubea, se internó en los corredores para buscar al varón. Lo encontró medio consciente, la garganta áspera, con la ropa chamuscada, rodeado de sirvientes que no sabían todavía si obedecer o rescatar. Él intentó incorporarse y dar órdenes, pero su voz estaba anémica ante la humareda. En el pánico, tropezó con muebles y con su propio orgullo. No fue una muerte glamurosa ni cinematográfica, fue la consecuencia de un fuego que encontró en la casa su combustible y en la vieja estructura su verdugo. El techo cedió en uno de sus sectores, dejando caer pesadas vigas. Una de esas vigas cayó cerca del despacho donde el varón forcejeaba, y en el estrépito la confusión hizo lo suyo. Nadie podrá decir con certeza si fue la caída la que le quitó la vida,
o si una inhalación de humo definió su final. La narrativa oficial, que algunos redactaron apresuradamente para evitar escándalos mayores, diría que fue una desgracia de la noche, un accidente trágico. Otros, con miradas más frías, verían en la concatenación de hechos una mano que había modificado el rumbo del fuego. La verdad, como siempre, se alojó en los matices. Cuando las llamas fueron contenidas a duras penas y la lluvia comenzó a aplacar la furia del incendio, la fazenda había cambiado. Una parte de la casa grande estaba dañada, el despacho del barón había quedado inservible, y sobre todo, la figura que representaba el poder absoluto y la amenaza había desaparecido. Hubo llanto, no solo de los sirvientes, sino de quienes vieron en la pérdida la caída de un orden impuesto por la violencia. Clotilde, exhausta y con los ojos enrojecidos, supo en un instante que lo que había logrado tenía un precio que no podría contabilizar. Las semanas que siguieron fueron un tejido de procedimientos burocráticos, de negociaciones con autoridades locales y de coaliciones discretas. El primo de Clotilde, que siempre había conocido los caminos del poder, actuó con la frialdad de quien enreda papeles para buscar un resultado. Alegó ante las autoridades que la muerte había sido accidente, y con documentos que el barón había firmado años atrás y que él custodiaba, dispuso que la viuda asumiera la administración provisional de la fazenda hasta que se aclararan las herencias y legados. No era una posesión automática, la ley tenía sus formalidades, y en 1852, Brasil, las maniobras de poder requerían pruebas y la complicidad de funcionarios. Eso fue precisamente lo que el primo se encargó de tejer. Clotilde, ahora en el foco de miradas distintas, de compasión, de sospecha, de admiración secreta y de reproche, actuó con una mezcla de determinación y culpa. Tomó medidas tan pronto como pudo. Hizo público lo necesario para proteger a quienes estuvieron implicados en la fuga de Florinda. Aseguró la libertad de Joana en la medida que la ley permitía, mediante los papeles que ya había guardado, y comenzó a cuestionar en voz baja y mediante otorgamientos legales la situación de varios trabajadores. No podía abolir la esclavitud con una firma. La estructura legal de la época no lo permitía de un plumazo. Pero en el ámbito de su casa, en las parcelas de la fazenda que ella controlaba, podía ofrecer contratos, tierras en comodato y una vida menos sujeta a la arbitrariedad de un patrón absoluto. No era un acto heroico que reparara siglos de opresión. Era, sobre todo, una reparación íntima a las vidas concretas que la rodeaban. La sombra de la culpa no la abandonó. En noches largas, Clotilde se veía a sí misma en la galería donde una vez había parido en secreto, repitiendo los gestos que la habían llevado hasta allí. A veces pensaba que había empujado la rueda de la justicia con la misma mano que había fomentado la mentira. Otras que había cumplido con una necesidad que la moral de la época no reconocería. No buscó absolución. Encontró con la fría honestidad de quien ha tomado una decisión límite la tarea de asumir consecuencias. Florinda, por su parte, no hizo de la venganza su refugio. La experiencia del incendio y la muerte del barón le habían dejado más preguntas que respuestas, pero también la brújula de la responsabilidad. No iba a repetir el ciclo de violencia. Cuando la turbulencia se calmó lo suficiente, Florinda fue llamada por Clotilde a un despacho improvisado. La mujer, con voz cansada pero firme, le anunció que había decidido nombrarla heredera de una parte sustancial de la fazenda. No era la totalidad de lo que la propiedad había sido, porque muchos bienes se habían perdido en el fuego y porque la ley imponía límites, pero era suficiente para cambiar el curso de la vida de Florinda. Había además un gesto simbólico que la Siná no eludió. En documentos y en ceremonias discretas, Clotilde reconoció como su hija legítima a la joven, entregándole cartas y pruebas que le permitirían más adelante reclamar derechos. La formalización de la herencia fue un proceso complicado. Hubo visitas de escribanos, testigos, reuniones con el cura de la parroquia y con algunos potentados locales. En el centro de esas conversaciones no solo estuvo la cuestión legal, sino la supervivencia de la fazenda y la garantía de que los trabajadores tendrían su sustento. El primo de Clotilde maniobró con habilidad para que los documentos quedaran a su favor. No por avaricia,
sino porque entendía que la permanencia de una estructura productiva dependía de un orden que no podía quebrarse de la noche a la mañana. Pocas semanas después de la tragedia, llegó la noticia que todos esperaban y temían. Sergio, el hombre que había sido vendido en apariencia a las minas, regresó. Su llegada no fue triunfal ni pública, fue un reencuentro íntimo y fiero, colmado de llanto contenido y de abrazos que tardaron en aflojar. Había vivido estos años con precaución, con otro nombre y con el aprendizaje de que la libertad podía ser tan solo un estado frágil si no se acompañaba de redes y de documentos. El primo, su protector, lo había ocultado en un caserío bajo la protección de amigos y de comerciantes que debían favores. Cuando fue momento, lo condujeron de vuelta. El encuentro entre Florinda y Sergio fue de una intensidad que las palabras no alcanzan a describir sin empobrecerla. Se reconocieron primero en los rasgos, una curva de la mano, una mueca al sonreír, el modo de fruncir la frente. Luego vino la conversación. No se trató solo de alegría. Hubo explicaciones, silencios y lágrimas. Sergio contó fragmentos de su vida escondida, de noches en que pensó que nunca volvería a caminar un corredor iluminado por lámparas amigas, de la esperanza que alimentó para no sucumbir al odio. Florinda, por su parte, le habló de su curiosidad, de la caja con monedas y del medallón que la había traído hasta la fazenda. No hubo gestos de dominio ni gestos de sometimiento, solo la posibilidad de construir una historia distinta que no borrara el pasado, pero que lo transformara en cimiento. La presencia de Sergio, respaldada por la nueva posición de Clotilde y por los documentos que demostraban actos previos de la SINA, permitió que se formalizara su reintegración. No fue, por supuesto, una restitución absoluta de aquello que le había sido quitado. La estructura social continuaba siendo la que era, con sus rigideces legales e institucionales. Pero en el microcosmos de Santa Amelia hubo una reparación práctica. Se le otorgó un terreno para vivir, la posibilidad de encargarse de parcelas de la fazenda con trabajadores a su cargo y la promesa de que Florinda, en calidad de heredera, velaría por su integridad y por la dignidad de aquellos que dependieran de su trabajo. Joana, por su parte, fue reconocida públicamente. Su papel como madre y guardiana no se borró, sino que fue solemnemente reconocido por la comunidad pequeña que rodeaba a la fazenda. Las conversaciones que siguieron trajeron debates morales en la propia familia. Algunos trabajadores pidieron alforrias formales, otros pidieron tierras o contratos. Clotilde y Florinda, con la ayuda jurídica del primo y con una visión que empezaba a componerse entre ambas, trabajaron en planes que, sin cambiar la ley del país, ofrecieran alternativas concretas: contratos de arrendamiento a largo plazo, entrega de pequeñas parcelas y la creación de una cooperativa rudimentaria donde los trabajadores pudieran tener un margen de autonomía. No fue un decreto de libertad general, fue una serie de pasos que arrancaban de la fazenda y que, en su modestia, aspiraban a dejar de tratar a la gente como mera fuerza de trabajo sin proyecto de vida. La reconstrucción de la fazenda fue, en muchos sentidos, una metáfora de la reparación. Se repararon paredes, se levantaron nuevas vigas y se destinaron rincones para la memoria. Florinda, que ahora supervisaba los trabajos con la tenacidad que la había caracterizado, propuso que se guardara en una pequeña capilla una placa con los nombres de aquellos que habían sufrido y de aquellos que habían resistido. No fue un monumento grandilocuente, fue una lista sencilla, tallada en madera, que hablaba de nombres más que de títulos. Joana fue invitada a colocar la primera estaca en la nueva huerta que se plantaba con la intención de alimentar a la comunidad y no solo de engordar bolsillos ajenos. No faltaron voces que acusaron a Clotilde de hipocresía, de aceptar la muerte del varón como algo conveniente. Hubo quien miró con desconfianza la forma en que el primo había movido papeles. Y sí, Clotilde no esperaba ser absuelta de reproches. Lo que sí procuró fue que la fazenda dejara de ser un escenario de imposición absoluta y que, en su propia medida y con todas sus contradicciones, la familia que ahora se recomponía, en un locus hecho de dolor y de afecto, diera pasos hacia una vida menos marcada por el miedo. No pretendió limpiar su pasado.
Intentó, con la acción y con la aceptación de sus culpas, construir un presente que pudiera sostener a los vivos. Hubo momentos íntimos que marcaron la nueva convivencia. Una mañana, Florinda caminó hasta la cabaña donde Joana guardaba las cartas y las monedas. Abrió un cofre y sacó los papeles de la alforria que habían sido guardados durante años. Sentadas en la mesa de madera, madre putativa y hija heredera, leyeron en voz alta los nombres y las cláusulas que, en un documento precario, intentaban proteger la dignidad de una vida. Lo que siguió no fue una ceremonia jurídica con solemnidades innatas, sino la simple entrega de aquello que había sido prometido: joyas que se convertían en sustento, tierras que se transformaban en oportunidad. Con el tiempo, la facenda recuperó parte de su armonía, pero no la homogeneidad que había tenido. Cuando un único hombre la gobernaba todo, había nuevas voces, nuevas decisiones colegiadas, y la presencia de Sergio cambió los ritmos. Su autoridad moral, forjada por su experiencia y por la legitimidad de quien había sufrido, fue un polo de reconducción de acciones. Rodolfo, que había vacilado entre la obediencia y la prudencia, se mantuvo en su puesto pero con un modo distinto de mirar. Aprendió a escuchar como quien comprende que la autoridad no reside exclusivamente en la espalda de un patrón. Tania, la partera, siguió siendo el puente entre la vida y la costumbre, y Joana vivió los últimos años con una cierta tranquilidad que no borraba la dureza de su pasado, pero que sí le daba el consuelo de saber que sus cuidados habían servido para algo grande. Pasaron años en los que la memoria de lo sucedido en la noche del incendio se convirtió en palabra sutil, en murmullo que algunos se atrevían a nombrar y otros preferían olvidar. La facenda, reconstruida en su geometría, llevó en sus tablas nuevas cicatrices. Algunas de ellas fueron visibles, como las paredes en las que el fuego dejó manchas que jamás se borraron del todo. Otras, más profundas, quedaron en los modos de relacionarse entre quienes vivían allí. Florinda y Sergio no buscaron una vida pública llena de lujos. Buscaron un orden menor, donde la familia adquiriera otro significado, no la sumisión a una casa, sino la responsabilidad compartida por un lugar que debía alimentar y cuidar. Clotilde envejeció con la serenidad rota que da la conciencia de haber cometido errores. En sus últimos años, dedicó una parte de su tiempo a escribir cartas que nadie publicaría, a confesar su verdad a quien no la juzgara ni la exculpara. Reconoció, con honestidad, que su decisión de esconder a Florinda había sido tanto salvación como condena. Había dado vida y, al mismo tiempo, había impuesto cargas invisibles que marcaron el alma de su hija. No buscó una absolución pública. Pedía simplemente que se recordara que las decisiones extremas nacen en lugares de opresión. La Facenda Santa Amelia, con su huerta nueva y su cooperativa incipiente, se convirtió en un lugar donde la memoria tenía un sitio asignado. Florinda, en actos sencillos, convocaba a las mujeres a contar sus historias, a atesorar canciones, a rescatar nombres que el sistema había pretendido borrar. En esas reuniones, la palabra memoria dejó de ser algo abstracto y se volvió herramienta política. Recordar para que la injusticia no vuelva a imponerse como si fuera destino. En una de esas tardes de finales de verano, Florinda caminó hasta la pequeña capilla donde había mandado colocar la placa con los nombres de los que habían sufrido y sonrió con la mezcla de dolor y gratitud que acompaña a la historia humana. Sergio la acompañaba, con la tranquilidad de quien ha visto lo peor y ha elegido quedarse. Joana, sentada a la sombra de una higuera, tejía y miraba a los nietos del poblado con la mirada de quien sabe que la vida continúa en manos de otros. Clotilde, ya mayor, apareció y se sentó sin muchas palabras. No necesitaban discursos grandilocuentes. Sus actos habían hablado el idioma de la reparación. Al mirar atrás, la gente de Santa Amelia no encontró en la noche del incendio ni el heroísmo puro ni la maldad absoluta. Encontró la complejidad que siempre acompaña los actos humanos, la mezcla de miedo, de coraje, de cálculo y de remordimiento. Para algunos, Clotilde sería siempre una mujer que había quebrantado la ley con tal de salvar a su hija. Para otros, una figura cuya decisión había llevado a la desaparición de la autoridad del varón
y a la liberación gradual de muchas vidas. En cualquier caso, la pregunta que el título de esta historia plantea, ¿cómo escapó la Siná de un marido para proteger a su hija del esclavo?, encuentra su respuesta en actos que no se pueden resumir en una sola palabra. Clotilde no escapó en el sentido de huida. Transformó su posición en una herramienta para proteger. No hubo glamour en su gesto, hubo pragmatismo y sacrificio, culpa y una búsqueda de redención por medio de la reparación concreta. Si la historia deja una enseñanza, es la de que la memoria y la justicia no se imponen desde una sola voz. Requieren nombres, gestos y el reconocimiento de que la verdad puede doler. Requieren también que quienes tuvieron poder acepten que perderlo no es siempre una derrota para todos. A veces es la única posibilidad de que otros sobrevivan y de que la dignidad pueda reconstruirse. La Facenda continuó su vida, en manos de personas que buscaban, entre sus contradicciones, algo parecido a la equidad. Los documentos de alforria, las tarjetas de propiedad y las pequeñas parcelas entregadas a familias trabajadoras no resolvieron la injusticia estructural de la época, pero sí ofrecieron a algunos la posibilidad tangible de un futuro distinto. La memoria de lo vivido se volvió relato compartido. La verdad fue contada a los hijos, a los nietos. Los nombres se pronunciaron en la mesa y en la escuela del lugar. Y así, como una tensión que se mitigó con el paso del tiempo, la Facenda aprendió a mirar sus sombras de frente. Al final, lo que queda es una lección para quien escucha. Los gestos que rompen ciclos pueden nacer tanto del egoísmo como del amor, pueden ser error y reparación, pueden crear heridas y, a la vez, abrir senderos para la vida. Clotilde vivió con la conciencia de su complejidad, salvó a su hija, y en la misma acción dejó marcas que nadie borraría. Reparó donde pudo y asumió la culpa donde correspondía. Florinda, con el tiempo, aprendió a nombrar su historia. Hija de Joana y de Sergio, heredera de una facenda y portadora de un secreto que dejó de ser tal cuando la verdad se convirtió en medida de justicia. Si esta historia de Santa Amelia y su singladura te ha conmovido, comparte esta narración con alguien que valore recordar y comentar qué momento te tocó más. La memoria se fortalece cuando la contamos juntos. La justicia se cultiva con la palabra y con los actos que vienen después.